En esta segunda parte vamos a hablar de algunas herramientas que podemos utilizar en la fobia social para exponernos a las situaciones que evitamos. Es como una especie de prontuario de herramientas que van a tratar de que uno pueda contender y salirse de la zona de confort. Veamos pues esta parte que tiene que ver mucho con el ser y el ahora, ¿no? La parte existencial vinculada a la fobia social. En esta segunda parte vamos a hablar de los aspectos existenciales, es decir, de primera persona de la fobia social. Para esto, una de las frases que pueden enmarcar mejor esto que acabo de comentar es la de el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre, donde decía que el infierno son los otros. Jean-Paul Sartre fue merecedor del Premio Nobel de Literatura, mismo que no quiso aceptar. Uno podría pensar que por razones políticas, pero quizá era porque él, como algunos otros premios Nobel, tenían ansiedad social en algún grado. En el caso que habíamos estado viendo en la primera parte, habíamos visto un muchacho que se llama Alejandro, que tenía dificultades para poder vincularse con una chica llamada Gina, y habitualmente se tienen una idea de ellos mismos tienen un pensamiento distorsionado respecto a los demás, a la conducta de los demás, casi siempre de naturaleza negativa, ¿sí? Y son estos aspectos los que les impide leer adecuadamente a los demás, en lo que se llama la teoría de la mente. Es decir, leer a los demás es tratar de detectar en la expresión facial, en el movimiento corporal, ciertas señales que nos pueden permitir aproximarnos o alejarnos, o ser indiferentes, o saber si somos aceptados o rechazados. Esto sabemos en la actualidad que las personas con ansiedad social tienen un problema en la lectura de los demás, y por eso siempre tienden a una lectura negativa, a una lectura sesgada. Como en este caso, esta mujer trata de actuar o actúa pensando en que si ella está hablando por teléfono o simula estar hablando por teléfono, aunque traiga un control remoto en la mano y no un teléfono, podrá evitar iniciar un diálogo, saludar, interactuar con los demás. La posibilidad de que interpretemos sesgadamente la actitud de los demás queda ejemplificada en esta diapositiva. Yo tuve el caso de uno de mis pacientes en donde él se daba cuenta que unos obreros de la construcción se estaban riendo. No había manera de que lo pudieran ver a él, porque se encontraba en su habitación, pero él constantemente pensaba que había alguna forma de que lo estuvieran observando, pero definitivamente se estaban riendo de él, ¿sí? Hacía crítica eventualmente de que esto era imposible, pero no dejaba de tener esta sensación. Es como las personas que cuando llegan a un centro comercial piensan que todo el mundo los está mirando. Es muy difícil que la gente te esté mirando a menos que seas una estrella del cine, de la música, o que vayas desnudo, o que tengas algún tipo de vestuario fosforescente, etcétera. Pero la mayoría de las veces la gente no presta atención. Sin embargo, las personas con ansiedad social, con fobia social, sí tienen a veces este tipo de percepciones, ¿verdad? Como en el caso de Alex, ¿sí? Él
se debate. Si fuera otra mujer, otra joven, que no le atrayera, que no sintiera nada por ella, quizás sí, inclusive se atrevería hasta a saludarla. Pero es el miedo al ridículo, el miedo al ser rechazado, lo que hace que estas personas con ansiedad social se paralicen. Y al final, el resultado final es que ni siquiera sienten, ni siquiera pueden expresar por qué lo están haciendo. Y hay personas que llegan inclusive a vincularse a ciertas sustancias como el alcohol, como algún tipo de drogas, cuando tienen que enfrentarse a los demás, ¿no? Por ejemplo, los beta bloqueadores con los cuales van a tener menos taquicardia, ¿verdad? Y a veces ni con estos van a poder enfrentarse al público. Inclusive la mera idea de tener que hablar en público, en clase, presentar algo que dominan totalmente, los inmoviliza. Entonces van a desarrollar una zona que ellos llaman su zona de confort, ¿sí? Que es una área en la cual pueden movilizarse casi siempre dentro de su casa, casi siempre dentro del ambiente familiar, del ambiente a lo mejor de un grupo pequeño de amigos. Cuando uno les pregunta sobre esto, dicen, no, sí, con mis amigos yo puedo hablar perfectamente, no tengo ningún problema. Pero fuera de este pequeño círculo, estos pacientes se encuentran completamente aislados. Este fotograma, ¿verdad?, es muy importante porque está tomado de una película sobre el tema de la ansiedad social que se llama El Lector. En esta película, ¿verdad?, este muchacho, bueno, ahora joven, se vincula con una mujer un poquito de edad mayor a él que tiene ansiedad social. Ella es checa a los boletos en el transporte público en Berlín, y cuando es promovida a un nivel mucho mayor, en una oficina donde tiene que interactuar con otras personas, ella no sabe leer, es analfabeta. Entonces en ese momento ella no externa esto, simplemente se va de la vida de todo el mundo, inclusive del joven, y nunca reconoce pues que el problema es ansiedad social más el no saber leer. Hay muchas formas de evadirse en la ansiedad social, pero ninguna es adecuada porque la gente va quedando en una especie de burbuja. Piensa que es mejor ser su propio jefe, piensa que el problema es de autoridad cuando el problema es simplemente el miedo a ser criticado. Y finalmente la evitación hace que estas personas vivan en un estado de total aislamiento. Algunas personas que son diagnosticadas equivocadamente como agorafobia no es tal, sino que tienen mucho miedo al contacto con las personas, ¿sí? El precio de la seguridad tiene que estar vinculado al manejo de las herramientas para socializar. En todo el mundo tenemos este tipo de software, este tipo de capacidad para vincularnos con las demás personas, pero tenemos que desarrollarlos, tenemos que implementarlo, ¿sí? La idea de que el cerebro es una especie de músculo, que es una especie de herramienta que hay que utilizar, de software y hardware que hay que utilizar, es válida, pero si yo no lo implemento, pues aunque tenga yo el software no voy a poder saber utilizarlo, ¿no? Y el simple hecho de que yo muestre inseguridad, ¿verdad?, hace que las personas estén poco interesadas en mí, no traigo yo un letrero en la cabeza que diga tengo ansiedad social, disculpe las molestias que esto les puede ocasionar, pero es una cosa totalmente recíproca. La gente no se muestra interesada en nosotros
y nosotros pensamos, ¿verdad?, que no le interesamos a la gente y nos aislamos, ¿sí? Y esto puede acarrear problemas a nivel de promociones laborales, escolares, inclusive de selección de pareja para un vínculo amoroso. Conectarse con los demás es un ingrediente importante en el éxito. Sobre todo sabemos, ¿verdad?, que en nuestra cultura el hecho de el grupo político, el padrinazgo, el que la gente te vea, es importante para que te promueva. Nosotros no vivimos habitualmente a nivel de méritos académicos, que sería lo ideal, sino de la dedocracia, o sea, el vínculo. Es importante, pues, pensar que tener un currículum importante, más el tener una buena relación social, es algo que nos puede promover a nivel laboral, escolar, etc., ¿sí? Las personas tenemos la percepción de tener algo que los demás van a ver, algo oculto, algo que pensamos que puede ser negativo, y esto es una sombra, una especie de sombra, que es lo que en donde podríamos acumular todo lo que sería la vergüenza, el miedo, etc., ¿sí? Esa es la apariencia de lo que somos para los demás, pero eso es lo que sentimos nosotros, pero no corresponde a la realidad para ninguna de las dos partes. Y creo que el mejor ejemplo de esto es cuando uno escucha su voz en las contestadoras o en grabadoras, etc. La voz que uno escucha no corresponde a la que habitualmente uno percibe de uno mismo. ¿Por qué? Pues porque uno está percibiendo la voz a través de transmisión aérea, como la mayoría de la gente escucha nuestra voz, pero a través también de la transmisión de nuestros huesos internamente, ¿sí? Esto nos da un fenómeno de duplicidad de la señal auditiva. La gente nos escucha nada más a través de transmisión aérea. Entonces, lo que estamos escuchando en la grabadora es lo que habitualmente escucha la gente. Lo que vemos en una cinta de video, en una cinta, en una fotografía, es lo que la gente ve habitualmente en nosotros. La gente con ansiedad social, esto lo ve como una sombra, como algo oculto. Yo no soy esa. Yo no puedo ir a un gimnasio porque el gimnasio está lleno de espejos y esto me va a impedir asistir porque no me gusta verme en el espejo. Cuando uno les pregunta por qué no te gusta verte en el espejo, habrá miles de explicaciones, porque estoy muy gorda, porque tengo unas piernas muy feas, porque me desconcentro. La verdad es que existe una sombra que distorsiona nuestra imagen, nuestra autoimagen, y no corresponde a la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Esto es muy claro, por ejemplo, con las personas de edad avanzada que llegan a hacer cosas que no corresponden para su edad, por ejemplo, brincar en la azotea, subirse a un árbol, apodarlo, etc. A los 80 años, pues van a tener muchos problemas. Pero cuando uno les pregunta a estas personas después de que se accidentan por qué cometieron esa imprudencia, habitualmente dicen, es que yo no me veo tan viejo como estoy. Y esto es cierto, o sea, hay una imagen cerebral que tenemos de nosotros mismos que está idealizada, que es una imagen diferente a la que está externamente. Bueno, esto en las personas con ansiedad social o con fobia social se incrementa de manera importante, sobre todo cuando se están percibiendo de manera indirecta a través de una televisión, a través de una foto, a través de un video. Y todo lo anterior lleva a una situación que es totalmente negativa, que es esperar la aprobación de los demás. ¿Sí? Esto es, yo me visto de determinada forma para que los demás me puedan integrar a ellos, me pueda ser aceptada o aceptado. Y en este momento estamos relegando
a nuestra imagen al control de los demás. ¿Sí? Es como si estuviéramos esperando, ¿verdad?, la señal que hacían en los coliseos romanos, ¿no? Los tribunos y las gentes que estaban en este sitio de poner el pulgar hacia arriba o hacia abajo, indicando si aprobaban o nos desaprobaban. Esto no debemos tener este tipo de percepción. ¿Por qué? Porque finalmente esto nos quita autonomía, nos quita libertad. Entonces tenemos que tener una autoridad interna. Si nosotros tenemos que tener una serie de valores, ¿verdad?, que sean válidos dentro de nuestra misma estructura de personalidad. ¿Sí? Por ejemplo, una persona con timidez podrá no tener mucha interacción con los demás, pero hace las cosas. Una persona con ansiedad social, no, evita hacerlas, se anticipa a estas. ¿Por qué? Porque tiene miedo al ridículo. ¿Sí? Entonces, una persona debe de desarrollar un vínculo consigo mismo. Nuestro cuerpo es lo que tenemos, es lo que somos. Entonces podemos modificarlo, podemos hacer ejercicio, podemos producirnos, podemos vestirnos adecuadamente, etcétera, si esto es lo que nos interesa hacer, pero finalmente somos nuestro cuerpo y lo más importante es que tengamos que aceptarlo y con esto enfrentarnos a los demás. Una de las cosas que es muy frecuente en la gente con ansiedad social es el perfeccionismo social, querer tener un cuerpo perfecto, una actitud a nivel de interacción social perfecta, y eso no existe. Inclusive la gente famosa tiene errores, los políticos cometen errores frecuentemente en sus discursos, en sus interacciones, y siguen adelante, ¿sí? Tienen la seguridad, tienen una serie de valores que, mal o bien, les hace seguir sin ni siquiera corregir o pedir una disculpa por los errores cometidos. Entonces hay una herramienta que es importante, que es quién soy yo, mi autoridad interna, y que debe de estar luchando de manera importante contra esa sombra de vergüenza que creemos que todos los demás van a ver en nosotros, ¿sí? Esto podemos hacerlo cuando interactuamos con un diálogo, monólogos, ustedes quieren, donde uno puede hablarse a sí mismo, ya sea frente al espejo o en alguna situación de aislamiento en donde uno puede estar contrastando lo que uno es, ¿verdad?, y con los valores que supuestamente debe tener la sociedad, ¿sí? La inseguridad, todos tenemos una idea más o menos de inseguridad que puede estar exagerada o mínima, ¿verdad? Y que tiene que ver con cosas como la apariencia, la condición social, el nivel de educación, el nivel socioeconómico y el estado de actividad exagerada de alerta. O sea, cuando tenemos ansiedad social, quiero que se visualicen como si trajeran una serie de cámaras insertadas a cierta distancia de su cuerpo, una serie de cámaras de selfies, en donde ustedes se están monitorizando. Quisieran saber si están moviendo los músculos, si están moviendo la cara, si están caminando de manera adecuada. Esto, cualquiera que tuviera este tipo de dispositivos, los llevaría a paralizarse, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el problema es la sombra que nosotros hemos desarrollado como resultado de la ansiedad social. Esta sombra de vergüenza, de anticipación a hacer el ridículo, y es muy probable que esta se geste desde la infancia. Tiene que ver con los estereotipos, con las críticas, con las comparaciones, y por supuesto que si alguna vez hemos cometido alguna situación embarazosa, caernos, ser regañados por nuestros padres o figuras de autoridad en frente de los demás, en una persona vulnerable por ansiedad social, esto va a ser un terreno que va a gestar mayor aprehensión ante el ridículo, ¿sí? Entonces,
el problema es que mantengamos esto como la verdad única y que nos tengamos que esconder, ¿sí? No nos tenemos que esconder, no tenemos que evitar las situaciones que nos generan ansiedad social. Todo lo contrario, la palabra clave es exponerse. ¿Cuándo hay que utilizar esta herramienta de valor interno? Bueno, pues cuando se tenga que presentarse con audiencia, cuando hay que estar en eventos sociales, en las situaciones en donde el solo evocarlas nos genera ansiedad, en anticipación a actividades sociales que generen este tipo de malestar. Es decir, tenemos que pensar que somos lo que vemos en el espejo, que tenemos una serie de valores que hemos gestado a lo largo de nuestro desarrollo, que que son valores importantes en nuestra vida y que no tengo que disolverlos en función de una idea mágica de pensar que si yo me tiño el cabello de rubio, o si me pongo unas lentillas azules, o si me visto con un smoking, va a desaparecer mi ansiedad social. Esto no es cierto. La ansiedad social está interna a mí y tengo que desarrollar mecanismos para minimizarla, ¿sí? Esto queda claro en esta diapositiva. O sea, no me tengo que disfrazar de Luis Miguel o de Brad Pitt o de la persona que ustedes quieran para que se me quite la ansiedad social. De hecho, hay algunos actores muy famosos que tienen ansiedad social, ¿verdad? Por ejemplo, les puedo mencionar a Johnny Depp, ¿verdad? A Woody Allen, entre otras personas, a Diana Bracho en nuestra comunidad mexicana, que manifestaron en su tiempo tener ansiedad social y haber empleado a la actuación como una forma de vencer este tipo de ansiedad social, que no quiere decir que haya desaparecido completamente, pero ellos pueden manejar su vida, pueden hacer cosas, pueden triunfar en sus carreras a través del esfuerzo que hacen de manera cotidiana para vencer la ansiedad social, ¿sí? La herramienta del agradecimiento es ver a través de la nube oscura de la sombra de la vergüenza, ¿sí? Sabemos que esta nube oscura es imaginar de manera anticipada ciertos escenarios catastróficos, ¿sí? Entonces creas una predicción que se cumple: no voy a poder hablar, a la hora que esté enfrente de todos voy a tartamudear, voy a sudar, me van a temblar las manos. Y esto, en la mayoría de las veces, si uno no lo ensaya, si uno no lo enfrenta, si uno no estructura ciertas estrategias para vencer esto, va a hacer la predicción que se cumple, ¿sí? Es una masa pesada de vergüenza, como si fuera una masacre, un terremoto, como si te cayera el agua, o como si tuvieras en ese momento una infracción de tráfico, ¿sí? Esto, algunas escuelas de actuación, por ejemplo, recomiendan la técnica de la cartulina negra, ¿no? Se ponen una cartulina enfrente cuando están hablando, haciendo un monólogo, un diálogo, y realmente lo que ocurre cuando está uno en el escenario es que no ve uno al público. ¿Por qué? Porque hay una iluminación que está directamente hacia el escenario, con lo cual se oscurece el resto de la audiencia, porque uno está como actor más orientado a estar detectando el diálogo, el escenario, el momento, la escena, que estar prestando atención al público. Si uno hiciera esto, si uno volteara a ver al público, si uno pudiera ver al público, eventualmente podría ser un factor de distracción. No faltará alguna persona que mueva las cejas o que haga algún tipo de contracción de músculos de la cara, etcétera, y que si nosotros tenemos ansiedad social, esto va a ser interpretado como algo negativo. La capacidad de predicción respecto a tener un problema que antecede a la ansiedad social siempre es negativa. Si no tenemos, eso está dentro del área de pensamiento mágico. Es decir, no existe un mecanismo
mediante el cual una bolita de cristal, etcétera, que podamos ver qué ocurre en el futuro. Sin embargo, mucha gente con ansiedad social lo puede convertir como un hábito, ¿sí? Esto se va a centrar en una preocupación excesiva por las cosas negativas, más allá de las cosas positivas, y esto va a frenar nuestra visión adecuada del entorno. Entonces, si uno es negativo de antemano, impide ver los planes alternos. O sea, uno tiene un plan A, un plan B, un plan C para ciertas cosas, para ciertos problemas en la vida. Pero si uno tiene un pensamiento negativo, el sol sale para todos eventualmente, tu nube de preocupación te impide verlo. Si preocuparte soluciona los problemas, tú no estarías aquí, es decir, no estarías en consulta, no estarías leyendo o viendo este video. El precio de estar rodeado por esa nube es la negatividad. La parte o sea, preocuparse tiene una parte positiva. Preocuparse en exceso tiene una parte negativa. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos de manera solidaria preocuparnos colectivamente por una persona y si esto realmente solucionara el problema de estas personas, lo haríamos. Pero eventualmente sabemos que esto no ocurre así. La preocupación excesiva al único que lleva es angustia y a predicciones negativas que se cumplen. El querer tener el control sobre las cosas, pensar que solamente uno puede hacerlas adecuadamente, esto es algo también que puede tener una actitud negativa respecto a la gente con ansiedad social. Nadie hace las cosas como yo, no dejo que me doblen la ropa, lo hacen mal, prefiero hacerlo yo. Entonces a la larga, ¿verdad? Esta persona se queda aislada. Ahora, muchas veces lo que ocurre con la gente con ansiedad social no es que no quiera ayuda, sino que en el momento en que la están observando, que lo están observando trabajar, les cuesta trabajo seguir haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque están en ese momento siendo calificados. Ellos perciben que la gente los está calificando. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, no pueden abrir una cuenta de cheques porque tienen que firmar enfrente del ejecutivo del banco, no pueden leer en público, no pueden trabajar en alguna tarea de artesanía si los están observando. Entonces, el pensamiento negativo es algo que eventualmente va a ser como si trajeran una serie de un costal de piedras en la espalda, va a lastrar a las gentes con ansiedad social. No sé cómo me pides que piense positivo si por todos lados las cosas no funcionan. Entre más me preocupo por las cosas, pienso que no van a suceder. Si pienso negativo y salen las cosas bien, y si salen las cosas, pues ya esto es ganancia, ¿no? Entonces, estas son una serie de distorsiones cognitivas que son muy frecuentes en las gentes con ansiedad social. Las cosas suceden a pesar de que nos preocupemos por ello, o que no nos preocupemos por ello. O sea, preocuparse de más se convierte en un tipo de superstición. Creemos que podemos afectar los sucesos en el futuro. Es decir, si no me preocupo, a lo mejor pasa lo contrario. Entonces mejor no me preocupo. Ese es un pensamiento mágico. Entonces nos vamos a volver personas obsesionadas por el control absoluto de nuestro futuro y de las personas que queremos. En esta herramienta llamada la gratitud, pensar que tenemos y sentimos el flujo de la gratitud es por lo que tenemos ciertos atributos que son positivos. Tengo una familia, tengo una comida, tengo empleo, tengo salud, puedo planificar mi vida. Esto es importante. La gente con ansiedad social no se pone palomitas, no se pone estrellitas, no reconoce los aspectos positivos de su vida, sino que tiende a ver lo negativo y tiende a victimizarse. La fuente de la que todo se origina es básicamente tener este tipo de pensamiento negativo, ¿sí? Recordar que tenemos procesos positivos, que tenemos que reconocerlos, tenemos que saber que somos capaces de hacer ciertas cosas, ¿verdad?
Una persona con insomnio, por ejemplo, se sentiría agradecida cuando evoca la sensación de somnolencia que precede al dormir, ¿no? Entonces, hay una serie de, digamos, nuestro cajón de herramientas para contender con la ansiedad social es tratar de minimizar nuestras preocupaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con pensamientos negativos, poder crear ciertos horarios o planes hacia el futuro, intentar estrategias de exposición y variaciones no exploradas de las actividades de interés, ¿sí? Las preocupaciones excesivas, ¿verdad? Respecto a lo que nos sucede, sí hablo por teléfono, sí me enfrento con la secretaria para que me dé informes, sí pregunto por la talla o entro a algún centro comercial. Esto es algo que es como una especie de nube negra, ¿verdad? Que nos va rodeando y que nada más llueve sobre nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta, una caja de herramientas con la cual podemos enfrentarnos a nuestro problema de ansiedad social. El problema está en nosotros, no en los demás, aunque nosotros queramos, creamos todo lo contrario, ¿sí? Ahora, finalmente, si es más fácil estar en mi zona de confort, porque aquí me siento bien, confortable, es respetable, pero en general las personas con ansiedad social sí quieren salir, sí quieren ir a las reuniones, sí quieren conocer gente, sí quieren tener promoción social, como el resto de las personas, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener esta caja de herramientas, de valores personales, de hacer a un lado la zona de confort, de exponerse, de pensar que tenemos cosas positivas y cosas negativas, y esto de entrada, ¿verdad? De entrada reconocernos como unas personas con cierta vulnerabilidad a la crítica social va a ser muy importante para salir adelante, además de los medicamentos, además de las consultas psiquiátricas. Espero que la información que observaron y que vieron en este video ha sido de utilidad, y vamos a continuar subiendo de este tipo de videos, porque hay un proyecto en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México que tiene que ver con pacientes con fobia social y el empleo de algún tipo de medicamentos, para lo cual tendrán que contactarnos a la Facultad de Medicina en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Muchas gracias.